Buenas tardes. Esta tarde vamos a conversar con Bartomeu Marí, que es el director ejecutivo del Mali. Es un gusto tenerte en esta conversación, Bartomeu. Gracias por aceptarla. Muchas gracias a ti, Jaime. Un placer para mí también. Mira, la primera pregunta sería, ¿qué tipo de actividades desarrollaba el Mali antes que nos encontráramos con esta situación de la pandemia? Bueno, yo diría que las actividades del Mali eran las típicas de un museo, sobre todo la presentación al público de sus colecciones permanentes, de sus exposiciones temporales y además del funcionamiento del auditorio, que es uno de los grandes instrumentos del Mali para realizar su programación. También se realizaban los cursos del Mali, que son una de las actividades formativas más importantes que desde hace muchos años definen al Museo de Arte de Lima. Y esas actividades me imagino que eran, digamos, los talleres eran presenciales y había gente que se matriculaba y esa era una manera también de ir generando ingresos para el Mali, para el funcionamiento del Mali. Exactamente, exactamente. Todos esos cursos eran fundamentalmente con un componente presencial, no solo en el Palacio de la Exposición, que es la sede principal del museo, sino sobre todo en verano en una serie de sedes diferentes en Lima. Perfecto. Y ahora el mundo ha cambiado de alguna manera con esta pandemia que estamos viviendo, que no se va a ir en el cortísimo plazo. ¿Cómo están reorientando ustedes sus actividades en este contexto? Efectivamente, el mundo ha cambiado prácticamente de un día para otro, a una velocidad y de una manera tan repentina. Ha cambiado no solo para el Mali, sino para todos los museos prácticamente en el mundo, y yo diría, sobre todo también han cambiado para todos nosotros, para todos los ciudadanos y ciudadanas que en el mundo hemos interrumpido nuestra vida normal. Como muchos otros museos, el Mali ha hecho un salto muy importante hacia las relaciones digitales con sus públicos y sus usuarios. Nosotros consideramos que el museo tiene un uso por parte de la sociedad, por eso llamamos a veces, les llamamos visitantes a las personas que vienen al museo, pero también les llamamos usuarios porque de alguna manera la experiencia del arte tiene un efecto. En esas relaciones digitales, no solo las páginas web, sino también todas las redes sociales, el mundo de las pantallas se ha convertido ya en una manera de relacionarnos con nuestros usuarios, pero sobre todo lo que estamos haciendo ahora es aprender de ese salto e intentar que también esos usuarios nos digan cosas a nosotros. El museo es un sitio de intercambio, no solo de la gente que trabajamos en el museo hacia los demás, sino de cualquier persona que visite el museo con todo aquello que el museo le puede ofrecer. Es como, de alguna manera, es como un gran mercado, si podemos decirlo así. Entonces, estamos aprendiendo, estamos siendo muy atentos a cómo los públicos, los usuarios nos perciben e intentamos ofrecerles experiencias de muy diverso tipo, desde las más formativas, las más historicistas, hasta las más contemporáneas, las más también ligadas a cierto tipo de entretenimiento, y estamos intentando también crear nuevos foros de diálogo, de relación y de debate. Ahora, el arte, digamos, es una expresión de la humana que está muy asociada al contacto. Entonces, estaba leyendo un artículo que se ha publicado en una revista especializada que decía que deberíamos también considerar la posibilidad
de modificar un poco los criterios para participar presencialmente en los museos. Digamos, cuando se levante la cuarentena, que de repente se establezcan protocolos muy estrictos para que la gente no deje de ir a los museos. El Perú es una cultura muy rica, tenemos muchas cosas que ofrecer, entonces esa disyuntiva entre o arte a través de las redes, a través de la interconexión, o arte, o que muera las manifestaciones artísticas, no sé si puede haber una etapa intermedia, ¿no? Sí, sí, yo creo que has dicho varias cosas muy importantes en tu comentario. La primera es que la naturaleza relacional del arte es una de sus características definitorias. Hay eh, teóricos del arte que defienden que la estética no es una cualidad de los objetos, que en sí mismos serían bellos o no bellos, o más bellos y más valiosos, sino que es una dimensión de nuestro comportamiento. Claro. Nosotros hacemos que los objetos o aquello que percibimos sea bello o nos satisfaga o nos dé interés. Y efectivamente el contacto físico con los objetos es el territorio donde tradicionalmente se ha gestionado la experiencia del arte. Ahora bien, yo creo que en todo momento de la historia humana hay otro ámbito en el que el arte también existe y se da, y ese no es material. Ese ámbito es el ámbito de nuestros imaginarios o de nuestra capacidad de imaginar y sobre todo nuestra capacidad de inventar en nuestra conciencia que el mundo puede ser diferente y evidentemente también puede ser mejor, porque eso es una necesidad que nos define también como seres humanos. Entonces, en ese territorio de lo imaginario, y ese territorio de lo imaginario no está compuesto solo de imágenes puramente, por ejemplo, todas las figuras de la literatura tienen cabida en ese imaginario, el mundo de la palabra forma parte también de eso. Ese mundo de lo imaginario puede transitar por otros medios. Cuando se relajen las normas y los protocolos del aislamiento social o de la emergencia sanitaria, o como le llamemos, los museos deberían ser las primeras instituciones que se abrieran al público y que recuperaran, pues, por supuesto, como he dicho antes, con protocolos y con normas, que recuperaran la capacidad de admitir presencialmente cuerpos humanos vivos y en necesidad de esas experiencias. Yo creo que yo viví en Corea antes de venir a Lima, dirigí el Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Corea en Seúl, y en Corea es muy habitual ver gente con mascarillas en la calle, y es muy habitual también saludarse con una pequeña reverencia. Claro. Evidentemente, cuando ven que eres occidental, también te dan la mano, pero creo que nos vamos a volver un poquito orientales, sobre todo al inicio, hasta que haya vacunas y medicamentos y deje de ser un problema sanitario. Pero, como he dicho, espero que los museos estemos en esa zona de prioridad donde la gente pueda acudir para refrescar su imaginario y para continuar pensando que el mundo va a ser mejor y que el mundo puede ser diferente. Sobre todo que ahora el próximo año, los próximos 2 años, va a haber poco turismo internacional. Entonces,
es una magnífica oportunidad para que se promueva a través de los museos que los propios peruanos nos acerquemos nuevamente a nuestras culturas ancestrales. Yo sé que el Mali, por ejemplo, estaba preparando una muestra sobre quipus en el Perú y la verdad es que uno siente orgullo de que podamos hacer este tipo de muestras sobre nuestra cultura ancestral, ¿no? Entonces, como bien dices tú, quizás más adelante podamos, siguiendo los estrictos protocolos de aislamiento, retomar ese contacto, sobre todo los peruanos, ¿no? Claro, efectivamente. Yo creo que los museos, el patrimonio, el conocimiento, la belleza, el arte, va a ser, va a deber formar parte prioritaria de la vida de las sociedades que han creado ese arte y ese conocimiento y esas tradiciones. Y el Mali es el único museo que ofrece bajo un mismo techo una panorámica de más de 3.000 años de arte y de historia de estas culturas, estos pueblos y esta civilización que ha, bueno, civilizaciones debería decir, porque estamos en un contexto también donde en el presente hay una gran variedad de orígenes, lenguajes, expresiones que viven juntos ya. Quipus es efectivamente una de las muestras que estaba siendo, estaba ya prácticamente lista para inaugurar cuando la emergencia sanitaria fue declarada y solo esperamos que podamos regresar al museo para acabarla y en cuanto se pueda volver a visitar, ponerla a disposición de todos los públicos. Quipus es un ejemplo muy representativo de esas formas de patrimonio que nunca dejan de sorprendernos porque se decía que la cultura inca no había dejado formas de escritura, pero hoy ya sabemos que aunque no podamos descifrar todavía el significado de los quipus, eran una forma de transmitir información de alguna manera equiparable a, a la escritura. Claro, A través de transmitir nudos en mensajes, me lenguajes imagino. y colores se llegaban a transmitir no solo informaciones numéricas, sino también narrativas, epopeyas, genealogías, etcétera. Y eso es una fuente por una parte, de fascinación, de misterio, sobre el que me gustaría algún día poder arrojar toda la potencia de la inteligencia artificial y acabar descifrando ese mundo maravilloso de significados. Ojalá, ojalá que sea así. Para ir terminando, Bartomeu, ustedes, el Mali tiene relaciones con el gobierno, en fin, el gobierno, yo creo que ahora se pueden potenciar, porque el gobierno también debería promover esta reactivación del interés de los propios peruanos por las culturas, por sus culturas, ¿no? Sí, claro. Tenemos excelentes relaciones con el gobierno porque nos entendemos muy bien con el Ministerio de Cultura, con quienes colaboramos asiduamente en muchos proyectos de exposiciones temporales, pero el Mali es un museo de iniciativa privada y también de gestión privada. No recibimos ningún tipo de subvención pública. Tenemos, eso sí, un comodato con la Municipalidad de Lima que nos permite utilizar el maravilloso Palacio de la Exposición, en el Parque de la Exposición, en el Cercado de Lima, pero el financiamiento, el funcionamiento del museo es enteramente privado. Y decías antes con razón que los cursos Mali son una de las principales fuentes de ingreso con las que el Mali financia sus actividades, además de, evidentemente, en menor medida, taquillas y taquilla del museo, tienda, café, cafetería del Mali, etcétera. Y otra fuente muy importante son sobre todo los patronos, los miembros del Mali, Patronato. así como el Consejo de Administración y una gran, una gran área
donde podemos crecer mucho y deseamos crecer, que es en los amigos Mali, que deberían ser todos los peruanos y deberían poder disfrutar y sentirse muy orgullosos del Museo de Arte de Lima. Bacanudo. Bueno, me ha motivado tu comentario respecto de la muestra de los quipus. Ojalá que en el breve plazo se puedan establecer estos protocolos y pueda yo, en fin, ir a visitarlo. Tenía muchas ganas de visitar esa muestra, así como he visitado las muestras anteriores del Mali. Así que, nada, quiero agradecer el tiempo que te has dedicado para conversar conmigo y esperemos volver a conversar en otras circunstancias o los programas del Mali en adelante. Claro que sí. Muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que todos, tanto tú y todos los peruanos, podamos disfrutar muy pronto viendo la exposición Quipus y todas las demás muestras que estamos preparando, además de las colecciones del museo que están siempre a disposición del ciudadano. Perfecto.